Muy buenos días con todos nuestros usuarios y público espectador. Mi nombre es Cafedo Porto Corimaita y soy asistente arbitral de ANCAWE del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas, ANCAWE Internacional, que viene realizando webinars académicos con el fin de empoderar académicamente a todo nuestro público, a todo nuestro público oyente y usuarios en general. El día de hoy tengo el agrado de presentar a la doctora Emily Marcia Horna Rodríguez, quien es abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 10 años de experiencia en el ámbito de resolución de disputas. Su práctica se especializa en patrocinar a empresas públicas y privadas en arbitrajes y litigios administrativos vinculados a los sectores de energía y telecomunicaciones. Actualmente es jefa del área de litigios y arbitrajes en Santibáñez Abogados, habiendo sido nominada 2 años consecutivos por Who's Who Legal como Future Leader in Arbitration, embajadora de Arbitration Intelligence por América Latina y fundadora del capítulo peruano de NERAP. Además, es árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, AmCham Perú, MARC Perú y ANCAWE Internacional. Este sábado nos estará, ah, abordará el webinar académico denominado Las 7 claves de práctica arbitral comercial. Tengo que recordar además que las preguntas en este webinar se efectuarán al finalizar la reunión, que tiene una duración de 45 minutos y 15 minutos de preguntas. Sin más que agregar, doy paso a la ponencia de la doctora Emilia Horno. Disculpe, doctora, ¿va a compartir la pantalla? ¿Va a compartir pantalla? Sí. Hola, buenos días con todos. Gracias por la presentación. Agradezco también al Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas de ANCAWE Internacional por invitarme a hacer este webinar el día de hoy. El motivo del título de este webinar atiende también al día y la hora en que estamos realizando esta exposición. Básicamente queremos dar analizar 7 puntos que son relevantes, digamos, en la práctica arbitral y que sobre la base de la experiencia también que ya, digamos, he tenido a lo largo de múltiples arbitrajes comerciales nacionales, creo que es importante y ya podemos estar en la posibilidad de compartir ciertos tips. Así que los que estén conectados el día de hoy y los que se conecten también por redes, van a poder no solo apreciar estos 7 puntos relevantes en la práctica, sino que poder abstraer también ciertas cláusulas que pueden servirles para su propia práctica comercial. Entonces voy a empezar por compartir mi pantalla para ya de frente ir al tema. Vamos a empezar por, en realidad, el primer punto que yo quería tocar y que definitivamente también va de la mano con lo que es el primer punto que uno analiza cuando recibe o piensa iniciar un arbitraje comercial. Y la regla que yo, digamos, puede parecer algo muy sencillo en realidad o parecer algo obvio, la verdad es que en la práctica pueden presentarse múltiples errores precisamente por no hacer esto. Y es que muchas veces los abogados, por ya ser una materia que vemos recurrentemente cuando vemos obviamente arbitrajes, empezamos a de repente asumir lo que debe decir el convenio arbitral, ¿no? Y a lo mejor en algunos casos empezamos incluso a diseñar la estrategia, incluyendo la designación de árbitros y demás, sin siquiera haber dado una mirada muy pausada y detallada al convenio arbitral del contrato en materia del arbitraje. ¿Y por qué esto es bastante importante y lo resalto mucho? Porque a los mejores y a los que inician y en general le puede pasar a cualquiera que se te pase alguna regla particular que precisamente se presente en tu caso y que está prevista en tu convenio arbitral, pero al no haberla advertido, al final eso puede tener un impacto en el desarrollo del arbitraje, ¿no? Entonces, la primera, digamos, el primerito que considero que es importante tomar en cuenta es precisamente el tener en cuenta que siempre y en todos los casos, lo primero que uno tiene que hacer es revisar a detalle el convenio arbitral.
Entonces, lo que sí creo que podemos mostrar aquí es algunas cláusulas que se pueden presentar y que precisamente pueden dar lugar a que avancemos en un arbitraje y después tengamos que retroceder precisamente porque no vimos una regla específica. Que ciertamente sabemos que hay un estándar de cláusulas arbitrales, sabemos más o menos los términos que pueden tener una cláusula arbitral, pero siempre hay sorpresas. Y es importante estar atento precisamente a evitar ser sorprendidos por nuestro propio convenio, porque lo primero que hemos hecho es revisar a detalle el mismo. Entonces, por ejemplo, un tipo de aspecto particular que se puede presentar en un convenio arbitral es que se establezca que, por ejemplo, los 3 árbitros tienen que estar habilitados para ejercer como abogados en el Perú, ¿no? Esto suena, o sea, digamos, se vuelve un poco más relevante hoy en día porque, como sabemos, ya del arbitraje nacional comercial se vienen designando también árbitros internacionales. Entonces, de repente nosotros empezamos a diseñar una estrategia y empezamos a lanzar nombres de posibles árbitros internacionales, e incluso lo llamamos, convocamos, lo designamos, y después nos damos cuenta que en realidad nuestro convenio arbitral había establecido que ese árbitro, digamos, tiene que estar habilitado para ejercer como abogado en Perú, ¿no? Y claro, si un árbitro ya aceptó y esto surge después, lo que probablemente va a pasar, si es que la contraparte no acepta, digamos, que no se cumple este requisito pactado, pues se tenga que, digamos, retroceder un poco el tema. El árbitro pues tendrá que renunciar o tendrá que, digamos, si no aceptó, decir que no acepta precisamente porque no cumple este requisito, y pues la parte tendrá que volver a designar y eso nos quita tiempo, ¿no? Entonces, esto es algo que puede presentarse en tu convenio arbitral y claramente sería ideal haberlo visto antes de empezar a diseñar una estrategia con, de repente, en tu caso, un árbitro internacional, ¿no? Otro tipo de cláusulas que estoy segura que ustedes la conocen y es bastante común también que se presente y la veamos en ciertos convenios arbitrales, pero que además digamos, en otros aspectos cuando de repente uno no está tan acostumbrado a estas cláusulas o no las leemos tan a detalle, incluso puede prestarse a confusión, ¿no? Y pasarnos de un arbitraje que en teoría, que en realidad es ad hoc, a considerar que en realidad por este tipo de cláusulas en realidad es administrado cuando no lo es, ¿no? Un modelo de este tipo de cláusulas es el primero, donde se dice que la duración del arbitraje estará sujeto a los plazos establecidos en el reglamento de la Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo. Pero si vemos, en realidad no se está estableciendo que el arbitraje va a ser administrado por dicho centro, ¿no? O por los reglamentos de dicho centro, sino simplemente se está hablando de que los plazos van a ser conforme al reglamento de ese centro. Y ahí hay una sutileza muy importante porque esto no convierte el arbitraje en uno administrado por dicho centro. Y uno con una lectura rápida, de repente agarramos la cláusula, vemos rápidamente, vemos Cámara de Comercio y asumimos que ese es el centro donde que va a administrar el arbitraje, ¿no? Y claro, después vamos a recibir una objeción de la contraparte diciendo que no corresponde someter el arbitraje a dicho centro porque no se pactó que el arbitraje debía ser administrado por ese centro. Otro modelo, otro tipo de cláusula que también pueden encontrar es el segundo, en el que se indica si la segunda parte no hubiera notificado a la primera parte la designación del árbitro dentro de los 10 días señalados, la primera parte podrá solicitar a la Corte de Arbitraje de un determinado centro que nombre al segundo árbitro, ¿no? Estos son los supuestos en los que, como ustedes saben, hay ciertos centros que realizan también nombramiento de árbitros. Entonces, para ese supuesto específico, las partes han pactado a qué centro va a ser ese nombramiento. Pero eso no quiere decir que el arbitraje va a ser completamente administrado por ese centro, simplemente que ese tema puntual lo verá el Consejo Superior del Centro de Arbitraje pactado. Entonces, pero nuevamente lo que puede ocurrir es que una revisión rápida de este convenio nos lleve a pensar que en realidad el arbitraje es administrado por el centro, ¿no? Entonces, esto nos quita tiempo después, ¿no? Afecta un poco de repente la estrategia que ya se había diseñado, y la verdad es que no es lo ideal si es que se puede evitar. Entonces, la primera clave, creo que por más obvia que sea, lo reitero y lo repito porque efectivamente a veces no se hace y cuando uno ya viene viendo demasiados casos, creo que eso es más probable que pase aún, es siempre revisar
tu convenio arbitral. Ahora, hay otro tipo de disposiciones que incluso ya no tienen que ver con estos temas, ¿no? Puede incluso estar referido a, no sé, a la garantía que hay que presentar si uno se va a una anulación de laudo, a si se suspenden o no las obligaciones del contrato, el tema de cartas fianzas, por ejemplo, también, digamos, a veces hay acuerdos que indican pues, que estas se mantienen suspendidas. Entonces, hay una serie de detalles que pueden encontrarse en el convenio dependiendo, claro, obviamente, y la mayoría de veces el abogado que recibe el caso no es el abogado que hizo la cláusula, ¿no? Entonces, ya le viene con esos acuerdos y uno tiene que un poco adaptarse y ver la mejor manera de plantear el caso sobre la base del convenio arbitral que ya, digamos, estuvo pactado, ¿no? Entonces, ese creo que sería en realidad un primer aspecto clave de la práctica comercial. Así. Creo que hay un audio ahí que se está cruzando. Ahora, el segundo punto clave para mí, y creo que para todos también va a ser bastante evidente que los motivos por los cuales lo considero así, es el momento en que se definen las reglas del arbitraje y se incluye el calendario procesal. Usualmente, no sé si ustedes, pero ya hoy en día la práctica nos lleva a que nos mandan un proyecto de reglas a las partes, ya sea para negociar una propuesta conjunta al tribunal sobre la base del proyecto enviado, o que cada parte envíe sus comentarios a ese proyecto. Y estas reglas obviamente son relevantes porque son las reglas que van a definir todo el arbitraje. Pero claramente, a lo mejor en ese momento uno no tiene del todo claro qué defensas efectivamente va a plantear. Debería ser, pero no siempre es así. Digamos, si va a haber reconvención, si va a tener testigos, si va a tener peritos, si va, digamos, no, a lo mejor en ese momento aún no se tienen definidas una serie de cosas, pero tú ya tienes que establecer cuáles son las reglas de tu arbitraje. Entonces, mi recomendación aquí es ponerse en todos los escenarios. La verdad es que sí, porque a veces de repente consideramos que el caso no va a dar lugar a una serie de cosas, va a ser puntual, va a ser pequeño, y fijamos reglas pequeñas pensando en un caso pequeño. No, eso es su oficina. Hola, disculpe, se está cruzando un audio. Mamá. Sí. Entonces, y a lo mejor cuando, como todos sabemos, el arbitraje uno lo puede pensar de una determinada manera y cuando ya estamos en el arbitraje se termina alargando, se termina presentando una serie de incidencias que uno no pudo asumir que incluso iban a darse desde el inicio del arbitraje. Entonces, en ese momento ya es un tema de balance en este momento, ¿no? Prefiero ponerme en todos los escenarios y fijar reglas específicas, aun cuando en el inicio del caso yo pueda pensar que no necesariamente, no sé, voy a necesitar reglas para testigos, por ejemplo, ¿no? Porque en verdad el caso no se presta para que haya testigos, entonces, ¿para qué fijo reglas? O mejor, no hace daño fijarlas, y ya, si finalmente no se presenta, no se presenta, pero si sí se presenta el caso donde van a haber testigos y no hay absolutamente ninguna regla, a lo mejor se genera una incidencia procesal en el caso y te puede demorar incluso meses resolver esa incidencia precisamente porque no se pactó una regla para ese escenario. Entonces, mi recomendación para este punto es pongamos todas las reglas que asumamos más o menos es lo que se puede presentar, ¿no? Porque claro, tampoco podemos adivinar absolutamente todo el futuro, pero es mejor ponerse en todos los escenarios porque eso evita que si efectivamente termina pasando, incluso lo menos probable que asumimos que iba a pasar, pues ya está previsto una solución para eso. Ahora, tampoco es que yo, por poner todas las reglas y todos los supuestos, me va a evitar incidencias. Claramente no, porque también hay un aspecto interpretativo de lo que incluso se pactó. O sea, yo puedo fijar reglas en un momento inicial con la contraparte, incluso negociamos incluso una propuesta conjunta de reglas, pero después tenemos una discrepancia sobre cómo interpretamos cierta regla y claramente ahí se puede presentar un incidente, pero hasta te diría que prefiero un incidente sobre interpretación que porque no hay una regla, ¿no? Entonces, a continuación simplemente les proyecto algunas cláusulas que por ahí ahorita son estándar, con particular énfasis en la última que ahorita voy a entrar a explicar. Primero, no sé, ya los que son más, digamos, tienen más cotidianidad en la práctica arbitral, ya son reglas muy comunes, pero esto va más para un grupo que de repente a lo mejor todavía está empezando a ver qué tipo de reglas proponer o incluir cuando inicia un arbitraje, ¿no?
Una primera que me parece obvia y clara, pero claramente lo digo, porque en su momento cuando yo fui practicante y me hubiera encantado que alguien me dé estos tips, ya en cuanto a cláusulas específicas que poner en mis reglas. Entonces he pensado en ese sentido para efectos de, o sea, digamos, la razón por la que las estoy poniendo aquí. La primera es el límite de hora específica para presentar los escritos. Hoy en día básicamente todo es virtual. Es importante poner el límite de hora porque, claro, pasada esa hora, lo que se establece como regla es que pues, se va a considerar como el día siguiente. Si tu plazo vencía un día y ese día tú lo envías después de las 11:59, pues se va a considerar que el escrito lo has presentado al día siguiente y por ende que ya se venció el plazo para presentar el escrito, ¿no? Y esto puede sonar muy estándar y muy común, o incluso muchos lo pueden haber visto, pero lo cierto es que no es poco común en realidad que las partes hoy en día manden sus escritos muy pegados a esta hora, ¿no? Incluso es 11:57, el otro 11:58 porque no quieren darle ningún minuto de tregua a la contraparte para poder darle, digamos, en tiempos para revisar el escrito que ha presentado. Entonces, esto me refiero a escritos postulatorios, ¿no? Si yo voy a presentar mi demanda, la práctica más común hoy en día es que pues, se busca presentarlo lo más tarde posible, ¿no? Y, digamos, para no darle tiempo adicional a la contraparte dentro del día para revisar la demanda, digamos, o otras razones. Pero entonces, lo importante ahí a veces, pues, el internet, los mails, digamos, el internet y, digamos, el momento en que lo envías, el momento en que llega, hay que medir bastante bien eso porque, como les digo, hasta a los mejores les pasa que de repente llegan a mandar el escrito y se dieron cuenta que no mandaron los anexos, y entonces los anexos los mandan después de hora, ¿no? Pero el escrito llegó a tiempo. Entonces se presentan estas situaciones y por eso es que esta regla es importante. Eso no quiere decir necesariamente que siempre que esto pase, pues el otro tiene que reclamar. Depende. Uno tiene que medir, pero lo que voy es importante que esté. Una segunda regla importante, o bastante estándar también hoy en día, es cómo se da el tratamiento a los supuestos en que hay un plazo común para ambas partes, ¿no? O sea, digamos, el tribunal ha otorgado un plazo a ambas partes para que se pronuncien sobre un mismo tema. Entonces, claro, si uno presenta el escrito a las 3 de la tarde, pero el otro no, entonces lo que va a pasar es que va a poder ver lo que ha dicho la otra parte e incluso modificar el escrito que ya tenía, ya sabiendo lo que la otra parte ha dicho, ¿no? Entonces, para evitar que se presenten ese tipo de situaciones, es importante para mí que se fije una cláusula que regule precisamente el supuesto en que hay un plazo común y que en esos casos no va a ser necesario que se envíe el escrito con copia a todos, sino solamente al tribunal y al secretario arbitral. Y ya después el secretario arbitral será quien envíe ese escrito a la contraparte al día siguiente, no sé, ¿no? Entonces, eso permite que cada parte prepare su escrito sin tener algún tipo de terreno ganado, digamos, por el hecho de que otra parte, digamos, ambas tenían que presentarla con copia a todos y uno decidió presentarlo más temprano, ¿no? Entonces creo que eso puede servir para este tipo de escenarios y en realidad funciona bastante bien. Y finalmente, el tema de la renuncia, objetar y reconsideración. Como nosotros sabemos, la reconsideración es la objeción que uno formula en el marco del arbitraje contra decisiones que adopta el tribunal arbitral por considerar pues, que no están sujetas a las reglas o a derecho, o en fin, no estamos de acuerdo con el fondo de la decisión, mientras no sea obviamente el lado arbitral. Y si no se pacta un plazo en las reglas, el que aplicaría supletoriamente es el plazo de 3 días hábiles que está establecido en la ley de arbitraje, en el artículo 49. La otra figura que es distinta en realidad es la figura de la renuncia a objetar. Y esta figura en realidad está prevista como, digamos, está referida a la consecuencia que aplica si uno no objeta. Si yo no objeto algo dentro del plazo que tengo para formular esa objeción sobre alguna decisión emitida en el arbitraje, lo que yo estoy haciendo es renunciar a objetar, ¿no? Entonces, la ley de arbitraje regula este supuesto en el artículo 11, pero no fija un plazo para la renuncia a objetar, porque no es una objeción, sino es la consecuencia de no objetar, ¿no? Entonces no hay un plazo para eso en la ley, a diferencia de la reconsideración. Pero ¿qué pasa si en tus reglas tú fijas una regla de renuncia a objetar y le pones un plazo? Le pones un plazo, por ejemplo, aquí de 5 días, como el que está en la cláusula.
Imaginemos que la parte amarilla no está. Y tú quieres reconsiderar una decisión. Lo que va a pasar ahí es que estés asumiendo un riesgo de que el tribunal pueda considerar que como esta es una renuncia a objetar, en realidad no te aplica el plazo de 5 días, sino que tú tienes que sujetarte al plazo de 3 días de la ley de arbitraje para reconsiderar, ¿no? Entonces, de repente tú computaste 5 días sobre la base de asumir pues, que cuando acá dice renuncia a objetar con plazo, eso aplica también para la reconsideración, y al final el tribunal te dice no, era 3 días, ¿no? Porque para mí reconsideración no es lo mismo que esto y te tendrías que haber aplicado el plazo de reconsiderar de la ley de arbitraje, ¿no? Entonces, para evitar asumir ese riesgo, lo que hoy en día se hace en realidad es, sí, pones tu renuncia a objetar si deseas y le pones tu plazo de 5 días, por ejemplo, pero abajo también indicas que este plazo aplica para la interposición del recurso de reconsideración. Entonces, de esta manera ya queda absolutamente claro para las partes y el tribunal que este plazo aplica para la renuncia a objetar, que en verdad no debería tener plazo, pero en fin, a veces se le pone por práctica, pero que el mismo aplica para reconsiderar, y es indiscutible que si tú quieres reconsiderar algo, va a aplicar el plazo de los 5 días. Entonces, sí creo que es importante tomar esto en cuenta. Son aspectos muy puntuales, pero que te ahorra un riesgo, y eso siempre suma. El tema de la prueba extemporánea también es una regla que va, obviamente, porque uno tiene que ponerse en el supuesto de que obviamente pueden haber pruebas que se presenten luego de los escritos postulatorios, ¿no? Entonces, hay 2 tipos de reglas que se pactan para atender este asunto. Una primera regla que me parece un poco más limpia y más clara es que, primero, que esto tiene que ser excepcional, ¿no? Se supone que, digamos, ya por tema procesal, ¿no? Es prueba nueva, tiene que ser lo que no has tenido en tu poder al momento de presentar tu escrito de demanda o contestación, son hechos nuevos, en fin. Entonces, por eso es que es excepcional, ¿no? Sí es posible, obviamente, que las partes puedan presentar pruebas de forma posterior a estos escritos postulatorios, y una manera de atender este asunto es que se indique que la solicitud de prueba extemporánea debe plantearse al tribunal sin adjuntar la prueba. Y, digamos, pidiendo autorización de alguna manera al tribunal para poder adjuntarla y presentar la prueba, ¿no? Y sobre la base de ese escrito, la contraparte tenga la posibilidad también de manifestar lo que considere conveniente antes que el tribunal decida. Si el tribunal decide admitir la prueba, entonces recién ahí presentas la prueba y la otra parte va a tener un plazo para pronunciarse sobre el contenido de esa prueba, ¿no? Entonces, esta es una manera en que se suele atender, digamos, o regular la prueba extemporánea. Y digamos, es, digamos, evitar presentar, sino primero postular al tribunal lo que se quiere presentar, y el tribunal definirá si es relevante, es pertinente, efectivamente es prueba extemporánea, ¿no? La opción 2 es un poco más flexible, porque sí te permite, esta es otra opción, me refiero a otras opciones, es una opción 2 que se suele también adoptar en algunas reglas, en algunos casos, depende de lo que uno considere que le conviene mejor, o se ajusta mejor a cómo considera que se dé el tratamiento de la prueba extemporánea en tu caso. Pero la opción 2 es si se habilita a presentar la prueba extemporánea desde la solicitud, y es más, se entiende incorporar el proceso desde su presentación, ¿no? Y ahí la otra parte va a tener la posibilidad de objetar esa prueba. Y después el tribunal resolverá la objeción, pero ya de forma previa al cierre de las actuaciones, es decir, ya determinará después la efectividad de la prueba presentada, ¿no? Y bueno, también habrá un plazo después, si es que al final el tribunal efectivamente admite la prueba, perdón, si es que efectivamente, digamos, acá también hay un plazo para que después la contraparte se pueda pronunciar sobre el contenido del medio probatorio, ¿no? Si es que no se han presentado objeciones, desde ese momento se activa el plazo para pronunciarse sobre el contenido de la prueba, y si se presenta alguna objeción, ya el plazo se computa a partir de que la prueba se admite. Entonces, son 2 alternativas. A mí me parece más ordenada y simple y clara la opción 1, pero bueno, les he puesto las 2 opciones para que ustedes también decidan, porque los arbitrajes también son distintos, ¿no? Hay ciertos arbitrajes donde tú puedes estimar, no sé, por ejemplo, hay arbitrajes con el COES, de repente hay decisiones que van a seguir saliendo, no sé, digamos, o tú puedes anticipar de tu caso que van a haber
nuevos aspectos que den lugar a una prueba extemporánea, entonces de repente ya es más relevante para ti esta regla, ¿no? Pero de repente en verdad es un caso donde ya no ves mucha posibilidad de que haya este tipo de escenario, entonces a lo mejor no te quieres complicar tanto y pones la más simple, ¿no? Pero en fin, son las opciones que hay. Ahora, este es el segundo punto, ¿no? Ahora, el tercer punto clave que también obviamente siempre se discute cuando hablamos del arbitraje es el tema de la recusación. Y ahí creo que no hay una respuesta completamente, digamos, no hay una respuesta absoluta, ¿no? Porque la verdad es que la decisión de recusar o no depende de varios factores. A ver. Esta decisión de verdad es sumamente compleja. En cada caso es sumamente compleja. Evidentemente hay una regla que creo que está siempre sobre la palestra de que, digamos, lo más recomendable es no recusar, ¿no? Y es un tema sensible también, lo sé, porque digamos, es una posibilidad que está prevista obviamente para los litigantes, pero hay muchos factores a tomar en cuenta si uno decide usar, ¿no? Principalmente, y creo que, digamos, el principal miedo que creo que hay detrás de una decisión de este tipo es que no te quieres quedar con un árbitro como parte del tribunal arbitral si es que tu recusación es infundada, porque probablemente se considera que ahí habrían ciertos sesgos que te podrían jugar en contra cuando se emita una decisión. Sí, ese evidentemente es el riesgo más obvio y comentado, pero también hay que tener en cuenta que depende. O sea, digamos, hay ciertos escenarios, como lo hay todo en la vida, en los que claramente puede haber algún nivel de preocupación, más allá del profesionalismo del árbitro y de muchos factores adicionales, pero de repente hay una preocupación, incluso no tú, de repente de tu cliente, ¿no? Respecto a algo que haya sido revelado de manera imprecisa o contradictoria, o de repente por el número de casos que un árbitro ha tenido, a lo mejor no fue del todo claro en algún tipo de revelación, o de repente simplemente por alguna cuestión de rapidez, qué sé yo, no se dio una revelación del todo clara, que lleva a generar una cierta duda justificada, ¿no? Duda justificada, porque claro, no tiene certeza ni la recusación se plantea sobre certezas, obviamente, ¿no? Y la preocupación puede simplemente ser, porque efectivamente hoy en día los árbitros no son solo árbitros, ¿no? Hay árbitros que son miembros de consejos superiores, hay árbitros que litigan, son miembros de consejos superiores y son árbitros y son expertos. Entonces, digamos, han estado, digamos, en cuanto más gorros uno tiene, más hay que revelar. Mientras más años tiene uno como árbitro y mayor cantidad de casos que uno tiene, mayor detalle hay que ver. También hay que ver claramente, pues en un momento inicial que uno acepta el cargo y después cuando ya está en el caso, ya tiene claro quiénes son los abogados de cada parte, hay que de repente ampliar alguna revelación ahí. O en todo caso, digamos, muchos escenarios de todo tipo. Entonces, uno a veces se encuentra en la disyuntiva si esta duda justificada, sopesando, es algo que quiero asumir incluso contra el riesgo efectivamente que hay encima, ¿no? De que esto pueda ser declarado infundado y que al final este árbitro decida mi caso. En cuyo caso tampoco debería asumirse que eso necesariamente va a ser así, porque efectivamente el nivel de profesionalismo de los árbitros hace que saben que esto es un instrumento que tienen las partes, mientras no se utilice de manera maliciosa, obviamente, pero que al final, pues, mejor que alguien resuelva y que se confirme que no es así, digamos, y entonces seguimos, ¿no? Entonces, no es una situación sencilla, pero también quería un poco desmitificar el tema de la recusación en el sentido de que a veces sí puede, o sea, sí es una herramienta prevista y muchas veces es necesario utilizarla, ¿no? Y finalmente además incluso también te dan la razón, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que si bien hay un riesgo de que te declaren infundada, también está el otro lado y qué pasa si esto efectivamente hubiera sido declarado fundado y se confirma que había un conflicto, pero por no querer dar ese paso, te quedas como un árbitro dentro del tribunal que posiblemente tenga algún tipo de conflicto. Y entonces el conflicto no es muy evidente. O sea, que los supuestos más complicados son aquellos en los que no estamos hablando pues del hermano del árbitro, ¿no?
hay muchos supuestos en una zona bastante gris, donde ya el nivel de, no son situaciones obvias, sino que son situaciones donde estás en una situación medio gris, entonces uno tiene que un poco definir, porque también la práctica va cambiando, va evolucionando, y los roles también van evolucionando. Entonces, ese es el punto medio, que es donde está esta zona gris, donde yo creo que es bastante complejo tomar una decisión, ¿no? Entonces yo les puedo decir que hay muchas veces en las que yo en algún momento he considerado que mi duda justificada o mi preocupación sí ha superado el otro, de que es, bueno, posiblemente no lo, digamos, siempre hay posibilidad de que no se declare fundado un pedido, pero el nivel de preocupación es, pero esto amerita hacerlo porque nos preocupa esta situación, ¿no? Y se ha obtenido un resultado que confirma esa preocupación. Entonces, finalmente hubo un cambio de árbitro, ¿no? De la contraparte, obviamente. Entonces, claro, hay otras veces donde tú puedes estar muy seguro, pero a lo mejor el consejo no lo piensa igual. Entonces, al final, el árbitro igual se queda, pero los árbitros, que gracias a Dios, en los casos que yo estaba, me ha tocado, han sido muy profesionales, del lado que haya tocado ese tipo de medida, pero al final no ha sido una cuestión que altere realmente el fundamento y el análisis al momento de decidir. Entonces, sí es una situación compleja, pero creo que también hay que desmitificar esto, porque así como hay un riesgo de que te declaren infundada una recusación, también tienes que entender que puedes estar asumiendo el riesgo de contar con un árbitro que podría tener un conflicto, y decidiste no, digamos, plantear una herramienta que finalmente los abogados tienen, ¿no? Lo que sí no es admisible ni aceptable es, evidentemente, utilizar esto por cualquier razón, o sea, de una manera maliciosa, sin que efectivamente hay un análisis de fondo con el cliente, haya efectivamente una duda justificada que justifique, digamos, que objetivamente en algún nivel brinda razones para poder fundamentar esto en un escrito, ¿no? Porque lo que sí creo que no es admisible es ya utilizar esta herramienta de manera maliciosa. Y creo que eso es de lo que más se habla, y lo puedo entender, pero también tenemos que hablar de los escenarios donde han habido zonas grises y se ha declarado fundadas las recusaciones, ¿no? Y creo que un factor importante para determinar si uno está forzando demasiado la figura es cuando uno redacta la recusación, ¿no? Cuando uno la redacta y de verdad no fluye, es demasiado forzado, entonces a lo mejor no es el camino, a lo mejor se está forzando la figura. Entonces, como digo, y como los abogados siempre decimos, lo sé, depende, ¿no? Pero sí quería tocar este tema porque hoy en día ya no estamos necesariamente en situaciones tan obvias. Un poco tenemos que ir a la parte del ejercicio de esta herramienta, pero sí la zona intermedia, la zona donde es difícil tomar decisiones, pero hay que tomarlas, ¿no? Hay que tomarlas, y bueno, hay que evaluar bien los riesgos de un lado y los riesgos del otro, que cada uno finalmente va a decidir asumir. El cuarto punto clave es ya más para los abogados litigantes, y es, lo quería tocar porque es algo que creo que también ha afectado la manera, digamos, la virtualidad ha tenido una incidencia importante en la manera en que se litiga hoy en día en el Perú, y es que hay un sentido de inmediatez, ¿no? Hay un sentido de inmediatez porque ahora, como todo es por correo, pues a veces uno se ve forzado a tener que responder inmediatamente a alguna situación que se ha presentado, algún pedido de la otra parte, alguna objeción de la otra parte. Más allá de decisiones, me refiero a incidencias que surgen, pedidos o opciones que hacen las partes a través de correos electrónicos, que uno, digamos, ya no es muy práctico, no es muy usual que se corra traslado de estos temas, sino que como obviamente ya se te da por notificado porque has recibido el correo, pues uno ya sabe que en ese día o máximo al día siguiente de la mañana ya tiene que estar dando alguna respuesta, ¿no? Y con ese sentido de inmediatez que viene con la virtualidad, para los abogados litigantes, yo creo que a lo mejor nos puede ganar un poco en algún sentido la emoción, ¿no? O la reacción. Y lo que es importante, creo yo, es que uno tiene que saber elegir sus batallas. En el arbitraje, sea virtual o no, en realidad no todo se reconsidera. Por más que de repente hay un argumento para reconsiderar, hay que saber elegir las batallas. Uno a veces cree que no puede aceptar ningún aspecto del pedido de la contraparte porque si no está haciendo, va a perder. O sea, simplemente tiene que cuestionarlo porque la postura tiene que ser aparentemente en ese sentido sólida. Pero en verdad a veces puedes ganar mucho por dar concesiones en aspectos que a lo mejor de verdad no tiene mucho sentido discutirlo, ¿no?
de repente discutes una parte porque efectivamente te afecta en algún sentido, o te parece desigual, o qué sé yo, pero no tienes problema en dar una concesión en otra parte porque no hay realmente ninguna afectación, o porque finalmente discutir eso no te va a llevar a un escenario necesariamente mejor o distinto, ¿no? Entonces, esta primera reacción de querer reconsiderar o objetar o reclamar a veces también tiene que venir de un segundo momento donde tú tienes que analizar a dónde te va a llevar ese reclamo. Si en verdad el reclamo es solo por reclamar y en verdad no te va a llevar a nada, lo que va a hacer es quitarle tiempo al tribunal y a todos por un reclamo que en verdad no cambia la situación, ¿no? Entonces, siempre es mejor tomar una pausa y controlar. Pongo inteligencia emocional porque creo que es muy importante para el tema de los litigantes hoy en día. Y muy poco se habla de eso, pero en verdad tiene mucho que ver con el soft skill que se requiere a los abogados litigantes, en el sentido de poder saber medir las consecuencias y también saber atender al si vale la pena o no hacer algo que nos parece medio innato, ¿no? En el ejercicio del litigio. Entonces, yo creo que el tribunal arbitral que uno pueda tener en un caso puede valorar mucho mejor a un abogado que sabe conceder y sabe qué litigar, porque puede en el futuro, en el camino, empezar a ver que es un abogado que no va a dar peleas por gusto y que efectivamente eso genere que ponga más atención a lo que sí reclama, porque sabe que si lo reclama es porque efectivamente hay una afectación que se le puede estar generando, ¿no? A un abogado que a lo mejor lo que opta a hacer es siempre reclamar sin sentido y sin razón, y además persistentemente, y eso puede de repente impactar un poco en la perspectiva del tribunal sobre la justificación de esos reclamos, ¿no? Entonces, esto es algo que está, no necesariamente es algo literal y expresivo, digamos, expreso, pero está, digamos, está debajo de la mesa, digamos, pero influye muchísimo en la percepción que puede tener el tribunal sobre cuáles son los abogados que están manejando el caso y cuál es su manera de litigar, y a lo largo de las decisiones que emitan en el marco del arbitraje también empezar a definir o categorizar, o qué sé yo, un poco definir los perfiles, y eso influenciar en cómo van a ser el nivel de receptividad que van a tener sobre estos reclamos que estos abogados formulen, ¿no? Entonces, hay que tener esto en cuenta. Para mí esto es bastante clave, y lo digo bastante, que a veces el mejor talento de un abogado litigante no necesariamente es su conocimiento jurídico, sino que en el arbitraje, sobre todo para mí, es bastante importante tener habilidades blandas desarrolladas, y de la mano de eso inteligencia emocional, porque es muy es parte del día a día de todo lo que hacemos y las decisiones que tomamos, porque además no todo está escrito en piedra, no todo está, la respuesta no todo está en la ley o en el libro, donde sea, sino que uno tiene que verse expuesto a situaciones donde efectivamente vas a tener que tomar decisiones en base a tu criterio, tu percepción digamos, de la situación, y tu lectura, ¿no? Entonces, es importante que siempre atiendas a un segundo paso de razonabilidad. Como quinto punto clave, lo digo también porque hay veces que me parece que esto pasa mucho. Como ya vimos las reglas del arbitraje, entonces ya no nos preocupa tanto qué reglas se pactan para las audiencias, ¿no? O sea, como, bueno, pues, o sea, eso es tan, como que no es del todo importante, no va a generar nada importante, entonces tampoco le pongo tanta atención. Y me parece que esto es un error, porque las audiencias te pueden cambiar un caso totalmente. Y uno no controla el 100% de las audiencias, sino que efectivamente pueden tomar rumbos que no tenías previsto y para el cual tienes que estar preparado. Entonces, este puede ser un punto clave que puede pasar como desapercibido, o incluso puede ser tu postura asumir que esto no tiene mucha importancia, pero las reglas de las audiencias son sumamente importantes y ameritan que te tomes el tiempo necesario para empezar a definir también tu propio perfil y estrategia en estos aspectos, ¿no? Porque al igual que las reglas del arbitraje, las reglas de las audiencias muchas veces tienen que ser negociadas entre las partes. No, la mayor cantidad de veces es así, por lo menos ahora. Y el menor de los casos es unas reglas que fija el tribunal sin consultar a las partes, ¿no? Eso me parece que ya no está pasando mucho, pero en cualquier caso creo que es importante poner muchísima atención, porque además, ¿a qué me refiero con esto además? O sea, tenemos pues distintos tipos de audiencias, y dependiendo del tipo de audiencias también va a haber una distribución de tiempo, una distribución del orden de exposición,
y unas reglas específicas, ya que es así de repente, digamos, hay reglas que pueden aplicarse para todas las audiencias, ¿no? Pero también hay ciertas particularidades que se presentan para cada tipo de audiencia. Una audiencia de ilustración de hechos no es lo mismo que una audiencia de pruebas, ¿no? Entonces, cambia también incluso la estrategia atendiendo a qué tipo de audiencia se trata, ¿no? Y no hay que minimizar la importancia de estas reglas, porque si tú no le das importancia, supongamos, y les pongo un ejemplo bastante obvio, ¿no? De repente se termina, digamos, no sé, en cuanto a tiempos, hay una situación ahí que puede estar dándole algún beneficio a la otra parte en tiempos, o en la distribución, en el orden de la exposición. A veces tenemos, pues, ¿no? Excepción, digamos, demanda, contestación, excepción, también reconvención, y uno a veces no sabe de repente cómo establecer el orden, y de verdad hay de todo tipo, digamos, hay todo tipo de maneras de cómo ordenan esa estructura, pero hay que estar atento a eso, ¿no? En cuanto a los tiempos, y en cuanto al orden de exposición, y en cuanto a las reglas específicas. Algunas reglas específicas que les pueden servir, que sí son bastante estándares, pero creo que también les puede servir para sus propios casos, si es que no están incluyendo reglas de este tipo. Primero, que el tiempo otorgado a cada parte solo podrá ser utilizado por la parte pertinente, ¿no? O sea, por ejemplo, pues hay ciertos casos donde hay demandante y terceros, y si les dan digamos, si al demandante le dan 60 y al tercero 20, pues la idea no es que en la misma audiencia, en plena audiencia, pues el demandante le diga, no, yo voy a hablar solo 30 y le doy mis 30 minutos al tercero. O sea, digamos, ya, ese es el tipo de cosas que uno quiere prever cuando se fijan reglas, ¿eh? Para que en la audiencia esté todo básicamente establecido y no hayan este tipo de sorpresas, aunque siempre en las audiencias hay sorpresas. Tratemos de reducirlas al mínimo. Otro tipo de regla que también es bastante útil, el tema del cómputo, ¿no? Ya están los tiempos fijados, pero ahora hay que computar los tiempos. Obviamente el secretario está computando el tiempo, pero también cada parte tiene que estar a cargo de computar el tiempo, porque a veces puede ser claramente que uno en la exposición, en el medio de la exposición, algún árbitro necesita hacerte una pregunta, se pausa el tiempo, o la otra parte objeta algo de tu exposición, se para el tiempo. Entonces ahí hay un control de tiempos que hay que manejar, no solo pensar que el secretario lo va a computar, sino que uno mismo tiene que estarlo computando para tratar de que se mantenga efectivamente el límite de tiempo igualmente establecido para ambas partes, ¿no? Y en caso haya una confrontación, una discrepancia al respecto, pues al final el tribunal resolverá estos temas. Otro punto es, por más que pueda sonar innecesario, o sea, por más que uno pueda decir, bueno, eso es obvio, ¿no? Sí, hay que ponerlo porque todos sabemos que los medios probatorios son los que deberían ser utilizados como base de la exposición, porque son los que sustentan precisamente los hechos que vamos a exponer y los argumentos, pero es para mí necesario precisamente poder remitirme a esta regla cuando se pueda mencionar medios probatorios que a lo mejor no están en el expediente, ¿no? Entonces, las presentaciones que sean utilizadas por las partes deberán sustentarse en los medios probatorios que obran en el expediente arbitral. Y sobre esto hay que estar atentos, ¿no? A lo largo de la audiencia, porque claro, si uno y me ha pasado, y creo que le ha pasado a todos en algún momento en alguna audiencia, que de la nada se saca algún documento que no estaba, nadie nunca lo ha visto, nunca nadie lo presentó. Entonces, la idea es, a veces los tribunales lo que indican es, bueno, después los presentas, ¿no? Pero la idea pues es ya tener una regla en que las partes, acordadas por las partes obviamente porque no la objetan, y que efectivamente se obligan a respetar que esta regla, que por más que es obvia, termina siendo sumamente útil porque efectivamente es uno de los riesgos que suele presentarse en las audiencias, ¿no? Y bueno, que previo al inicio de sus respectivas intervenciones se remitan los correos electrónicos adjuntando las presentaciones, ¿no? Acá hay un detalle porque si ven, no se dice el inicio de la audiencia, ¿no? Sino el inicio de las intervenciones, porque sí, hoy en día lo que hace sentir más cómodos a los abogados es que la presentación solo sea compartida minutos o un minuto antes de que uno empiece a exponer, ¿no? Y eso es para que la otra parte también, pues, solo pueda ver la presentación desde que la expongo, no con tiempo adicional previo. Entonces, esa es una sutileza que se suele poner en las reglas y que es bastante común también. El sexto punto clave es un poco de la mano con lo que acabo de explicar,
El tema de las audiencias. A mí hay muchas veces que los clientes me preguntan, ¿cómo crees que va el caso? O cómo crees que, cuál crees que pueda ser el resultado, ¿no? Más allá de lo que uno indica pues, en probabilidades al inicio del caso. Y de repente yo todavía he presentado una contestación o he absuelto algo, todavía estoy en la fase escrita, digamos, y no he tenido ninguna audiencia. Y lo cierto es que yo siempre lo digo y es que veremos después de la audiencia. Porque por más que uno pueda sentirse 100% segura de que tu escrito es sólido, tienes muchísima jurisprudencia, doctrina, te has traído de todos lados, es un mamotreto sumamente sustentado. Ese es, digamos, lo bonito y lo particular del arbitraje, y es que al final en la audiencia también todo puede cambiar, ¿no? Y no necesariamente digamos, por algún desempeño específico, sino simplemente que, digamos, es el momento en que tú puedes observar la reacción del tribunal, las preguntas del tribunal, lo que termina siendo, de repente tu enfoque estaba en un lado y en la audiencia termina teniendo el caso un enfoque hacia otro lado completamente distinto, porque es ahí, hacia ahí a donde fue el tribunal, y tú te das cuenta que eso es lo que el tribunal quería saber y más le preocupa, o está más interesado en un punto que inicialmente es poco distinto al punto que tú inicialmente tenías previsto. Entonces, las audiencias son un excelente medidor, no definitivo, claro, porque también hay varias audiencias y en una audiencia incluso te puede ir, sientes que te ha ido súper bien y de repente en otra audiencia sientes que eso bajó un poco, pero al final creo que son un excelente medidor de cómo te puede ir en un caso. Entonces, creo que no hay que sentirnos 100% seguros de que el escrito como lo presentamos está perfecto, excelente, porque falta sustentarlo, falta tener un excelente desempeño en las audiencias y tratar de manejar efectivamente todo lo que puede suceder en una audiencia. Porque siempre hay una cuota de aspecto impredecible que uno tiene que saber manejar también. No todo, de la mano con lo anterior también, no todo lo que se presenta en una audiencia tampoco es materia de objeción necesariamente, uno tiene que saber medir y saber qué cosa amerita y qué no amerita, porque también a presentar una objeción puedes hacer más grande el asunto, de repente no genera ningún problema, de repente por ahí no se cumplió algo, pero tal vez no lo amerita, entonces hay que también saber medir esas reacciones. Y finalmente lo que importa es que el tribunal cuente con toda la información posible y necesaria de nuestro lado o del otro lado para que pueda tomar una decisión debidamente informada. Entonces, si se te ve un poco a ti como alguien que está tratando de no dejar a la otra parte hablar o de repente estar presentando objeciones que no son realmente que genere algo distinto, digamos, se te puede ver como alguien que está entorpeciendo, ¿no? O que tiene algún temor de que la otra parte finalmente tenga la libertad de exponer su postura, ¿no? Entonces, lo que creo que es lo mejor es saber medir eso, que cada parte tenga la plena oportunidad de exponer su postura y que efectivamente puedan también brindar esa información al tribunal para que tome la mejor decisión, ¿no? No se distraiga la audiencia en táctica, sino que se concentre en la información, ¿no? Que finalmente es lo que necesitan para poder tomar una decisión debidamente fundamentada. Y por último, quería cerrar con el tema de la anulación del laudo, porque también como parte de la práctica arbitral, a lo mejor en algún momento uno siente que si no te va bien en un lado, ya estás pensando en la anulación y siempre es como que esto me lleva a esto y no hay un momento de repente que de repente se ha perdido, o no sé si ya en otros comentarios podemos ver, pero que muchas veces nuestra primera reacción, como es natural, obviamente es, bueno, ¿cómo anulo esto, no? Si es que no te fue bien, parcialmente o totalmente, ¿no? Pero a veces creo que hay que empezar también a ser bastante sensatos con eso, porque todos sabemos que ir a una anulación de laudo es complicado, es sumamente complicado por sí mismo, ¿no? Por la estadística actual, ¿no? Que puede haber ido subiendo un poco ahora último, pero finalmente también es poca. Y en ese sentido ser completamente transparente con el cliente sobre eso, ¿no? Pero también no siempre que a uno no le va bien, necesariamente lo mejor es ir a una anulación de laudo, ¿no? No solo depende de qué tanta base argumentativa tienes para fundamentar una demanda de anulación de laudo, sino también con otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, costos, pues porque claramente hay que pagar de nuevo a los abogados para sustentar esa anulación de laudo. Y también hay que presentar una garantía para suspender la ejecución del laudo, que depende de lo que se haya pactado el convenio arbitral o finalmente lo que
termine siendo esa garantía de que pues, una carta fianza por un monto alto, qué sé yo, pero al final es un costo, ¿no? Entonces hay que saber sopesar entre, ok, tengo suficiente argumento, efectivamente argumento, ¿no? No simplemente decir, bueno, no estoy de acuerdo con el laudo, no simplemente, efectivamente acá hay un vicio que me puede llevar a una anulación y sopesar eso con el costo que también le va a implicar al cliente, ¿no? Tiempo, porque claro, si yo tengo un laudo y ya es así y mejor lo cumplo y me ahorro tantas cosas, hay casos en los que efectivamente eso para el cliente es lo mejor y a veces no es lo mejor, a veces sí quiero ir a agotar hasta la última instancia porque, digamos, esto es sumamente relevante, ¿no? O porque claramente pues de repente estamos ante empresas públicas y ahí más que todo siempre vamos a ir a una anulación porque es mejor tener una decisión de tercero que diga pues que el laudo, que confirme la validez del laudo, digamos, ¿no? Pero finalmente es un tiempo extra que puede durar pues entre 6 meses, 8 meses, hasta que esto se cierra, ¿no? Definitivamente, y esa extensión de tiempo puede ser algo que ya el cliente no quiere tomarse, no quiere asumir, ya demos esto por concluido aquí, ¿no? Y claro, eso va a depender de todos los factores que hay en cuenta para ver qué tanto vale o no la pena que yo me vaya a una anulación del laudo, ¿no? Y también darte cuenta qué cosa vas a obtener como resultado de la anulación, y es que, bueno, se anula el laudo, regresamos al momento previo a la anulación, de repente tu arbitraje no fue, digamos, hay muchas veces, y eso es claro, es clarísimo, se inicia un arbitraje porque hay que iniciar el arbitraje, pero probablemente el argumento nunca haya sido lo suficientemente sólido para reclamarlo en el arbitraje. A lo mejor siempre la probabilidad fue muy poca. Entonces, si estás en un escenario así, no necesariamente anular el laudo te puede llevar a obtener un laudo distinto. Entonces ahí también hay que saber sopesar si vale o no la pena irse a anulación. Entonces, básicamente acá la recomendación es no ser robots, ¿no? Sobre todo hoy en día que me parece que más que pensar en cómo generamos un proceso adicional, también hay que pensar en todo lo que esto implica para el cliente y qué es lo mejor para el cliente y que finalmente es el principal, ¿no? En este tema. Y tomar una pausa, ¿no? Y en verdad evaluar eso y darles opción y darle todos esos, en todo caso, ser sumamente transparentes y darle todos esos factores para que sea el cliente quien con la mejor posición e información tome justamente la mejor decisión. Y eso sería todo el día de hoy. Espero les haya sido sumamente útil la información y con eso yo concluyo. Muchas gracias, doctora Emily. Ah, bueno, ahora tocaría el, el momento de las preguntas. Esperamos a que los participantes de la reunión efectúen sus preguntas, de repente si tienen alguna duda para aclarar, o creo que no. Buenos Ah, días. Buenos días. muy buenos días. Muy buenos Ah, días. Un gusto saludar a Ancagua Internacional y a la doctora Emily Horna, felicitarle por sus tips excelentes. Siempre son muy resaltantes en el momento del ejercicio del arbitraje. Doctora, una consulta. Por su praxis arbitral, yendo ya a las actuaciones arbitrales mismas, una vez realizada la audiencia de informes orales, yendo, como le digo, ya a las actuaciones mismas, se emite la acta, digamos un proceso ad hoc en OCE, y obviamente se cierra pues todo el proceso, ¿no? Y se emite esta acta en ese momento, dando el plazo para laudar. Suelen hacer las partes, a veces, no sé si maliciosamente o por defecto, terminada la audiencia, presentan nuevamente un escrito, digamos, reforzando un poco sus informes orales, pese a que ya por acta de instalación ya se establece en la propia acta que esto ha debido presentarse antes de la audiencia, incluso en ese documento, si lo necesitan, pedir la audiencia de informes orales. Entonces, como que ellos ya saben que después de realizada la audiencia de informes orales, ya no se debería presentar absolutamente nada, sino se seguiría pues con una cadena, porque ese escrito había que trasladarlo a la otra parte y ya estamos en plazo para laudar. La pregunta muy concreta, doctora, sería, ¿qué pasa con ese escrito que se presenta minutos después de realizados los informes orales? ¿Se provee, se declara improcedente y fundado en el laudo? Muy amable por su respuesta, doctora. Muchas gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Y sí, efectivamente pasa en los arbitrajes y yo creo que depende
de cómo precisamente se ha querido evitar ese riesgo desde las reglas, ¿ya? Porque hay una regla que yo no he puesto en realidad, pero que también se suele poner, y es que luego de la presentación de los escritos postulatorios, las partes no deben presentar o no pueden presentar más escritos sobre las posiciones de fondo, ¿ya? Salvo obviamente el escrito de alegatos o de conclusiones finales, ¿no? Y la idea precisamente de esa regla es evitar que esto pase, o en todo caso, si esto pasa, que el tribunal arbitral tenga la plena confianza de poder rechazar ese escrito por la regla establecida en el, digamos, en el acta o en la orden procesal 1 donde se fijaron las reglas. Esa regla es sumamente importante, me parece a mí también en temas de contrataciones, porque sí, efectivamente lo que suele pasar es que hay muchísimos escritos que se siguen presentando sobre el fondo y al final se hace un expediente sumamente recargado por actualizar temas o por dar más insumos, pero al final hasta incluso repetitivos. Entonces, para mí esta regla también es trascendental porque ya las partes saben que solo pueden presentar escritos de demanda, contestación, reconvención, absolución de reconvención. Eso está claramente definido en el calendario procesal y ya hay una regla que dice que fuera de esos escritos no hay más, salvo el escrito de conclusiones. Entonces, lo que creo que es complicado es cuando no hay una regla así y efectivamente pasa eso. El tribunal arbitral me parece que tiende, para evitar cualquier tipo de futura anulación o inmediatamente piensa en eso, es permitir el escrito, extender el tema, no cerrar instrucción, ¿no? Pero extender y dar la posibilidad, pero genera precisamente la extensión innecesaria del arbitraje por una regla que pudo fijarse desde el inicio y evitar eso, ¿no? Entonces, también les recomendaría precisamente pactar esa regla porque los escenarios donde no hay un límite a los escritos de fondo, te puede sumar un arbitraje meses, ¿no? Simplemente por estar en el ida y vuelta de escritos, ¿no? Que se presentan en cualquier momento, ¿no? Entonces, ¿qué lleva una regla como la que comento? Que ya las partes saben que ese es el momento en que dicen todo lo que puedan decir y saben muy bien que después no hay nada, o sea, digamos, no van a tener posibilidad de seguir agregando temas. Entonces se concentra todo, absolutamente todo en esos escritos bajo, digamos, a sabiendas de que ya después no van a poder presentar otro escrito, salvo claramente el de conclusiones finales, que también va a ser resultado ya después de las audiencias y todo, de lo último que le quieres decir al tribunal, ¿no? Entonces, sí recomendaría absolutamente que se fije eso y se pacte eso, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, doctora. También, bueno, agradecerle por su exposición. Creo que nos dio valiosas recomendaciones desde el acuerdo de las cláusulas arbitrales hasta básicamente el final del proceso arbitral. Sin embargo, creo que estas recomendaciones van fijadas más para las partes en litigio, tanto la parte demandada y demandante. Pero desde su perspectiva como árbitro, ¿daría algunas recomendaciones en esta actuación de árbitros o tribunal arbitral? Sí, muchas gracias. En verdad, por más que suene que efectivamente son más claves para digamos, para las partes, involucra de todas maneras al tribunal arbitral, porque las reglas también involucran al tribunal arbitral, ¿no? Entonces, yo creo que una parte clave del arbitraje hoy en día, desde el rol del árbitro, es dejar que sean las partes las que negocien y fijen, digamos, propongan las reglas, ¿no? Eso te lleva principalmente a que ellos sean los que después, o sea, definitivamente ellos sean los que se involucren, asisten de contrapartes, pero que ellos mismos negocien y lleguen a acuerdos y digan lo que mejor funciona para su caso, ¿no? Porque ellas son las que mejor conocen también el mismo. Y que además, dado que ellas son digamos, que son las partes las que han definido esas reglas, después también ese acuerdo sea lo que las vincule. Entonces ya yo como tribunal, dado que precisamente ha reconocido que son las partes las que, digamos, de alguna manera conocen mejor en caso y han fijado sus reglas, ya yo me sujeto a ellas completamente, ¿no? Porque vino de las mismas partes. Entonces creo que eso facilita muchísimo el trabajo del árbitro, incluso para resolver incidencias que se puedan presentar después, porque no son reglas fijadas por el árbitro
sin haber consultado con nadie, ¿no? Son reglas que las mismas partes le han propuesto al tribunal, y creo que eso es una pieza fundamental del tema. Y no aplica solo para las reglas del arbitraje, sino para las reglas de las audiencias también, dejar que las partes definan y negocien eso. Y por eso yo creo que hoy en día la negociación como tal está volviéndose sumamente importante y define precisamente cuánto tiempo en realidad puede tomar o no un caso hoy en día en los arbitrajes. Creo que antes, cuando eran presencial, había menos espacios de negociación entre partes que estaban litigando entre ellas, pero hoy en día el tribunal se está dando cuenta que es mucho más beneficioso para el arbitraje y para las partes que cada vez que hay una oportunidad de fijar reglas, se les dé la oportunidad a ellas de que las fijen, ¿no? Y eso fuerza también habilidades nuevas de los abogados, porque se tienen que sentar con la contraparte en varios momentos del arbitraje para poder tener la capacidad de negociar esas reglas. Porque nada se gana con decir no nos hemos puesto de acuerdo en nada, ¿no? Creo que es una oportunidad para saber desarrollar también esas habilidades. Eso por un lado, ¿no? Y lo otro, bueno, yo como árbitro ahorita sí vengo asumiendo una serie de casos, como árbitro único y como arbitral del tribunal arbitral. Y creo que el principio que en general debe regir es que siempre se tiene que mantener la igualdad. O sea, digamos, hablaba esto de la inmediatez, por ejemplo, de que hoy en día a veces se presentan reclamos o objeciones por mail. Entonces, claro, la otra parte puede sentir que si no dice algo rápido, el tribunal va a resolver, ¿no? Sin haber escuchado, porque no necesariamente se le corre traslado. Creo que siempre hay que, el tribunal tiene que esperar de alguna manera o generar situaciones donde ambas partes siempre tengan la posibilidad de decir su parte, por más que haya esta sensación de inmediatez entre los mails y demás, no tomar una decisión hasta que la otra parte haya dicho algo, y si no ha dicho nada, darle el plazo para que en todo caso se pronuncie, porque siempre es importante que ambas partes tengan la libertad y además sientan que han tenido plena posibilidad de exponer su posición, ¿no? Pero eso tiene que ser medido, como les comento, también con el hecho de que mientras mejor sean tus reglas, más llevadero va a ser el arbitraje, y más fácil va a ser para el tribunal tomar decisiones por determinadas incidencias que se puedan presentar en el arbitraje, ¿no? Y eso básicamente sería. Muchas gracias, doctora. En todo caso, creo que ya no habría más participaciones o más dudas. Y bueno, de nuevo agradecer su participación, doctora. Esperamos trabajar más con usted en un futuro. Y también agradecer la participación y asistencia de todos nuestros usuarios y espectadores, tanto en Facebook como aquí en Zoom. Y bueno, espero que tengan un buen fin de semana. Con esto damos por finalizado este webinar académico. Y muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen fin de semana. Buen fin de semana.